El siguiente programa es una realización de Teleaguadas, la nueva imagen de nuestro municipio. Saludos, soy Diego Fernando Arias y agradezco que sigan siendo fieles televidentes de Tejiendo Historias. Este programa cuenta con el apoyo de nuestro canal local Teleaguadas y la Corporación Tejedoras Virgen de la Loma. Hoy transmitiremos en esta emisión un programa que tiene 3 historias de vida distintas, pero que tienen muchas diferencias y muchas semejanzas, porque lograremos encontrar a 3 mujeres que llevan 48 años, 30 años y 3 meses tejiendo historias, tejiendo sus propias vidas y tejiendo el sombrero aguadeño. Quiero que nos acerquemos un poco a la casa de Luz Marina, de María Gilma y a la casa de Luisa, abuela, hija y nieta, que logran contar en su historia de vida cómo ellas aprendieron a tejer el sombrero aguadeño. Vamos a acercarnos a ver qué encontramos acá. Hoy llegamos a la casa de una familia nuclear compuesta por 2 padres y 3 hijos. Pero para nuestro caso particular vamos a andar más en una tipología familiar que es la familia extensa, porque logramos reunir en el programa Tejiendo Historias a 3 generaciones. Y estamos hablando propiamente de la abuela, la hija y la nieta, que tienen muchas diferencias por su tipo generacional, pero también hay una semejanza en común, porque estamos aquí hoy acompañados de María Gilma, acompañados de Luz Marina y acompañados de Luisa. Son abuela, hija y nieta que comparten algo en común, y con las cámaras de Teleaguadas vamos a ver que lo común que comparten ellas 3 tiene que ver con el tejido en Irak. Señora María Gilma, Luz Marina y Luisa, bienvenidas al programa Tejiendo Historias. Gracias por permitirnos estar aquí en el sur del municipio de Aguadas, aquí en el sector de La Granja, y queremos saber y que los televidentes se den cuenta cómo estas 3 generaciones logran compartir algo en común, que es el tejido en Irak. Entonces vamos a empezar con María Gilma, diciéndole: María Gilma, ¿usted cómo fue que aprendió a tejer? Contémosle a los televidentes eso.
Pues yo aprendí a tejer, mi mamá me enseñó. Sí. Ella me enseñaba cómo se tejía. Ajá. Y digamos, como años tenían que enseñar a uno, era tejiendo, enseñándole cómo movía las pajas. Sí. Y mi mamá fue la que me enseñó. Usted al ladito de ella. Sí, a un ladito de ella y hacia un lado de ella, y ella me enseñaba cómo se movían las pajas. Ajá. ¿Y a qué edad usted aprendió a tejer? De 7 años. De 7 años, De listo. 7 A los 7 años. Pasamos aquí donde está otra señorita. ¿Cómo fue que Luz Marina aprendió a tejer? Pues yo aprendí a tejer a la edad de 6 años. 6 años. Yo cogía pajitas del suelo y jugaba a hacer cargadores, que mi mamá hacía botellas. Ajá. Y yo hacía los cargadores. O sea que Luz Marina lo hacía como un juego. Como un juego, yo jugaba con esas pajitas hasta que aprendí a tejer cargadores, que es muy similar a eso. Ajá. Porque ahora años se hacían unos cargadores tejiditos. Sí. Tejiditos. Entonces al principio aprendí así, ya después ya le tocaba a uno, era porque ya le tenían la tarea a uno. Ajá, Ya tiene sí. que hacer estos cargadores. Ya no era un juego, Luz No, Marina, ya no era jugar, sino ya me tocaba hacer los cargadores. ¿Y cómo era esta mamá en la exigencia del tejido en Irak? Pues vea, yo aprendí a tejer cuando ya empecé el sombrero, ella nunca me enseñó, yo veía, Sí. sino que yo aprendí a tejer muy feo, yo tejía muy feo, y ella todos los días me regañaba que era esta cochinada, que eso tan feo, que ese sombrero tan feo, y entonces de eso Le exigía, me exigía hacer un sombrero más bonito, que ya no fuera tan ordinario, y ahí aprendí a ir mejorando Sí. el tejido. ¿Y usted qué valora esa exigencia que le hacía Gilma a usted, por ejemplo? Pues yo digo que gracias a tantos regaños fue que yo mejoré tanto el trabajo, porque si no, pues, imagínate, yo tejiera horrible. Ajá. Ajá. Sí, esos regaños le sirvieron. Esos ¿sí? regaños me sirvieron mucho. Bueno, entonces pasemos aquí a la tercera generación y estamos aquí con Luisa. Hablemos, Luisa, a los televidentes, ¿cómo fue que Luisa aprendió a tejer? A ver. Bueno, yo aprendí a tejer, a mí me dio la iniciativa. Yo aprendí Sí. a tejer a los 17 años. 17 años, o sea, empezamos de 6, pasamos a 7 y ahorita llegamos a 17 años. 17 años, fue iniciativa mía. Sí, yo le dije a mi mamá que me enseñara, que yo quería aprender. Sí. Entonces ya ella me empezó, pues yo la veía y me explicaba pasos y ya ahí voy con el Sí. sombrerito. O sea que estamos diciendo, Luisa, que este año aprendiste a tejer, este año, ¿sí? Yo este año apenas aprendí a tejer. ¿Y fue como un juego como tu mamá lo decía o no? ¿Fue por...? No, fue porque como más bien yo querer aprender. Sí. De iniciativa mía, no fue un juego, fue algo que yo quería experimentar y aprender. Sí, ajá. Que no se pierda tanto la tradición. Ajá. Bueno, entonces, viendo estas 3 generaciones encontramos unas semejanzas, ¿no es cierto? Pero también hay unas diferencias significativas y queremos pasarnos a esta generación de Gilma para saber de pronto cómo se compraba en su época el valor de la paja. ¿Recuerda más o menos cuánto costaba? Sí, yo me recuerdo que uno compraba por 100 pesos un manojito y que sacaba unos 5 sombreros. Con un manojo, 5 sombreros. Pero y era que valía- también los sombreros eran muy baratos. Eso Sí. eran, no, a monedas. ¿Recuerda cuánto le costó su primer sombrero cuando lo No, vendió? yo eso sí no me recuerdo cuánto costó cuando Pero era muy económico. Pero bien baratísimo, bien Ajá. barato. Y la paja era como caer, la paja la daba la misma finca. No teníamos Sí. hay veces que no teníamos que comprarla, sino que la misma finca la arreglaba. Ustedes me hacían el Y proceso. entonces nosotros hacíamos el proceso y ya teníamos la paja, pero muy contada la vez mandamos a comprar paja, digamos, al pueblo. ¿Sí? ¿De qué finca estamos hablando? ¿Dónde qué vereda vive usted? Yo viví en La Zulia. En la Zulia. Por allá fui yo donde me levanté. Y allá fue donde usted aprendió a Por tejer. allá donde yo aprendí a tejer. tejer. Ya mismo arreglamos la paja, pues la había en esa finca. La había. Porque ahora años la paja era inmensa, bastante. Bastante. Como ahora que están escasas. Está en casa. Bueno, entonces pasémonos entonces para acá, para donde Luz Marina. Luz Marina, ¿cómo fue que usted empezó a comprar esos primeros cogollos? ¿Cuánto le cuestan en este momento cuando los compra? Pues la verdad es que pues cuando yo estaba más muchacha, Sí. ella era la que nos compraba la paja. Sí. Ya después, ya pasé a yo conseguirla, pero entonces yo voy donde un señor y la encargo. Ajá. Y el señor me la trae cada 8 días por encargo. Sí. Y su primer sombrero, su mamá dice que no recuerda cuánto le costó cuando vendió su primer sombrero, pero usted sí recuerda cuánto le costó su primer Sí, sombrero. mi primer sombrero, mi mamá me regaló un cuarto de paja y comencé a hacerlo y lo hice y me valió 5.200. 5.200. ¿Lo
vendió. Sí, Con lo ese- hice y fui y lo vendí y me Ajá. vendió 5.200. 5.200. Y pasemos a esta tercera generación. Esta señorita Luisa, ¿cómo es que compra la paja en este momento? A ver, ¿qué ha hecho, por ejemplo? No, yo me voy para donde un comprador, para el comprador que mi mamá le compra la paja, y le dije que necesitaba un cuartico de paja, que porque yo iba a aprender a tejer. Sí, ajá. Entonces me dio un cuartico de paja, le dije no tan fino como el de mi mamá, pero sí más o menos, con el que yo pueda aprender a tejer. Y esa ha sido como la propia experiencia que has tenido en el arte del tejido en Irak. Sí, Sí. ¿Cuántos años llevas tejiendo? Meses propiamente, ¿no es cierto? meses, 3 meses. 3 meses. Y vamos a ver, después de esto, de esta pausa que vamos a hacer, vamos a ver cuántos sombreros se ha hecho la abuela en la vida, cuántos se ha hecho la hija y cuántos se ha hecho la nieta. Ya regresamos. Continuamos aquí en el programa Tejiendo Historias después de esta pausa, apoyándonos en el autor Aaron Holt. Él dice que se necesitan más de 3 generaciones para empezar a perder la tradición oral. Y como no queremos que eso suceda, vamos a aprovechar que hoy tenemos 3 generaciones, abuela, hija y nieta, para mirar desde esa tradición oral qué es lo que ha sucedido de generación en generación para que no se pierda nuestro tejido en Irak. Y vamos a empezar con Gilma. Gilma, ¿usted recuerda cuando usted vendió su primer sombrero, los primeros sombreros, qué logró comprar con esos primeros sombreros? ¿Esa plática para qué le servía a usted? Cuando la mamá mía me enseñó pues y aprendí a trabajar, la mamá era la que llevaba los sombreros, la mamá mía. Sí. Y entonces ella, como éramos 4 mujeres, Sí. ella llevaba los sombreros y un día le compraba la una en un mercado, en otro mercado le compraba la otra. Entonces nosotros no cogíamos plata de nada. Nada. Usted no tocaba Ni de ese un dinero peso, para no nada. llegamos a tocar un peso. Nos- La mamá era la que la manejaba la plática. Y quizás ella nos daba. eran para cosas del hogar y Eso, también para ustedes. Sí, era para comprarnos a nosotros mismas con esa plata. Sí, ¿y recuerda algo que le haya comprado a su mamá a usted? No, sí, yo sí me recuerdo Sí, que ella ¿cómo nos daba qué? los zapatos, nos Ajá. daba las chanclitas, mamá Ajá. nos vestía. Ajá. Con esa gorrita nos levantó, que nos vestía desde pequeñitas. Ah, qué bien. Es que eso fue para levantarnos también. Para levantar. Esta señora, la segunda generación, ese primer sombrero, Luz Marina, recordamos qué hicimos con esa plata, por ejemplo, qué compramos con ella. Pues cuando hice mi primer sombrero fue una semana de Semana Santa. Sí. Fui y lo llevé a vender y yo estaba con mi hermana y nos sirvió para comprar mucha cosita. Compramos zapatos para el Viernes Santo, nos hicimos motilar porque era Semana Santa Sí, y eso se le queda a uno grabadito en la mente. me queda Porque grabado. fue la primera plática que cogió uno del primer sombrero. Ah, bueno, eso está muy bien. Y en esta tercera generación, con ese primer sombrero, ¿ya hay un primer sombrero vendido, Luisa, o todavía no? No, este es el primero. Ah, bueno, entonces, Luisa, este es el primer sombrero. Sí. Pero, ¿cuánto tiempo llevamos haciendo ese sombrero, Luisa? 3 meses. 3 meses. Y es porque propiamente Luisa, y yo quiero que la mamá y la abuela incentivemos a Luisa. O sea, ella lleva 3 meses haciendo ese sombrero. ¿Qué le diría a Luz Marina a la mamá para que ella no se desanime por su edad? Porque un joven hoy en día quisiera hacer muchas otras cosas, para que no lo deje tirado y lo termine. ¿Qué le podemos decir, Luz No, Marina? pues yo la animo mucho porque ella, al paso de que ha ido aprendiendo a Sí. tejer, ella le nace mucho tejer fino. Y yo, que al paso que ella va, la copa le quedó ordinaria, pero el ala le está quedando muy bonita. Sí. Quiere decir que ella Desbarate De- el cuerpo y ya que sí.
Sí. de ver que ella tiene como esas ganas de tejer bien desde el principio. Sí. Desde el principio, porque el sombrero que ella está haciendo va a quedar de 2 calidades. Ajá. Va a quedar ordinario la copa, pero la ala va a quedar fina. Sí. Pero Luisa debía de explicarle por qué lleva 3 meses con ese sombrero. Explíquele por qué motivo, por dónde se iba a pasear y todo. Bueno, es que yo paseo. Bueno, vamos a decir a los televidentes porque la abuela, donde fuera con la hija, yo creo que ya hubieran unos cuantos regañitos ahí, ¿no es cierto? Ya con la nieta. Entonces, ya la abuela le está haciendo un llamado de atención aquí en vivo y en directo a la nieta, que porque es que lleva 3 meses haciéndose el sombrero. Cuéntele la historia, para dónde va a pasear y por qué motivo lleva 3 meses con el Bueno, a sombrero. ver, Luisa, contémonos los televidentes, Sí. qué fue lo que pasó. A ver, pues. Empecé pues a tejer Sí. y pues como yo no estoy acostumbrada, yo me canso mucho. Ajá, sí. Me tengo que levantar, Sí. descansar un rato. Sí. ¿Dónde fue a Y pasear? estuve un mes paseando, entonces no le hice nada al sombrero, no me lo llevé para donde me fui. No quiso. No, me fui para otro lado, entonces Sí. no lo llevé, lo dejé guardado en la casa. Guardadito, sí. Lo dejé guardadito. Luisa, ¿y no había una presión de la mamá con el regañito? A ver, terminas el sombrero, no. No, a mí no me ha tocado presión de mi mamá, así No. como por ejemplo a ellas que sí les había tocado la presión de la mamá y Sí. hágale pues, haga el sombrero. Ajá. A mí no. No. Bueno, Yo trabajo pues, el tiempo que yo quiera porque yo no me esfuerzo mucho ni... O sea, yo no esfuerzo mi cuerpo mucho con Ajá. cansancio ni nada de eso. ajá. Bueno, vamos a decir a los televidentes, es porque como las épocas han cambiado, ¿sí o no? Aquí tenemos 3 generaciones, es algo muy bonito, porque las épocas han cambiado. Hay algo dentro de las, digamos, dinámica familiar y es lo que se llaman las pautas de crianza. Y las pautas de crianza tienen que ver con esos parámetros que tienen los papás para que sus hijos adopten ciertas conductas que lleven a lograr un objetivo, ¿no es cierto? Entonces, muy probablemente la pauta de crianza que le funcionó a Gilma en su época era el regaño y la exigencia, ¿sí o no? Sí, es que mire que yo no aprendí viendo, yo aprendí, pero la mamá me daba. Es que eso no era. ¿Cómo era? A ver, que Oiga, se escuche, que se escuche. Así me daba duro, no para que aprendiera bien, era que les daba así. Sí. No era como hoy en día que ya aprenden mirando. Sí, bueno, usted aprendió así con el golpecito. Cascándome, sí, cascándome. Sí, mirando. bueno, ¿cómo aprendió su hija? Ella mirándome. ¿Pero usted le tenía que dar la palmadita o No, no? yo No. pregúntele, era que yo no le casqué. No. Simplemente ella me miraba, Yo yo le decía, vea, aprendí- así, Sí. pero no le tocó. Jugando. Yo me Jugando. recogía las pajas que ella dejaba caer malitas y Ajá. yo jugando aprendí. Sí. Ya cuando me vio ella que yo había aprendido, ya me sirvió el trabajo. Ya tenía yo que trabajar. ¿cierto? Bueno, Ya. entonces llevamos aquí la palmadita, aquí jugando, y usted, en este caso, con su hija Luisa, ella voluntariamente ya no hay palmadita ni no, regaño. O sea, nada. ¿usted cree que usted le puede dar en este momento una palmadita a Luisa, un regañito para que ella aprenda a tejer? ¿O usted cómo va a hacer esa pauta de crianza para que ella aprenda a No, tejer? yo veo que ella pues ella no necesita ni palmadita ni nada porque ella quería aprender y Cuando aprendió uno muy quiere, fácil. puede. Sí. Y aprendió muy fácil. Luisa, Aprende. digámosle aquí ahorita, ¿es necesario la palmadita o no para aprender? No, pues yo digo que no. No, porque cuando uno le pone amor a las cosas, entonces uno aprende muy fácil. De pronto los que forzan y así, se demora uno de pronto más o hace el trabajo no con tanto gusto. Sí. Pues pensaría yo. Ajá. Por ejemplo, en ese tiempo, si a mí me hubiera tocado esa época, pues así como yo pienso ahora, sería muy duro, porque eso es como forzarlo a uno que tiene que aprender. Y Sí, y no es necesario eso. Es y que no, no es necesario eso, uno mismo tiene que tener la iniciativa y empezar. Bueno, Luisa, ya tu abuela y tu mamá nos dijeron que compraron con esos primeros sombreros. Como tú estás en ese proceso apenas terminándolo, Terminando. me imagino que sí hay una meta que quisieras con tu dinero de ese sombrero, que quisieras comprar, que has pensado. No sé, comprar o sea, unos zapatos, una blusa, comprarme algo para mí. Sí, que te quede como recuerdo, ¿no es cierto? Sí, eso uno nunca lo olvida, así las cosas se terminen y se acaben, uno nunca se
se olvida de qué fue lo primero que compró con el sombrero. Bueno, entonces, qué historias tan bonitas, porque no estamos hablando aquí de una historia, sino 3 historias en una, donde logramos abuela, hija y nieta reunirlas en un mismo momento para que ellas se evidencien a partir del tejido Miraca cómo han ido transmitiendo de generación en generación esta tradición de nuestra región, de nuestro municipio Aguadas. Vamos a una pausa y ya regresamos, porque ahora sí nos vamos a entrar a profundidad y vamos a decirle a los televidentes para que ellas rescaten cuál es la que hace el mejor sombrero, la que trabaja con mejor calidad. Ya regresamos. Regresando aquí al programa Tejiendo Historias y viendo estas 3 generaciones de mujeres que nos están mostrando cómo es que ellas aprendieron a tejer, vamos a ver esa parte también de ese proceso de la calidad del sombrero, porque muy probablemente dentro de esa experiencia de vida han tenido que esforzarse demasiado para poder llegar a vender sombreros de muy buena calidad. Vamos a empezar con María Gilma. María Gilma, ¿hasta qué año estudiamos? Yo estudié hasta segundo año. Hasta segundo de primaria, bachillerato. De primaria. Hasta segundo de primaria, ¿no es cierto? Porque mucho tiempo lo tuvimos que dedicar también al tejido Miraca. Sí, era que no le dan a uno sino 2 años de estudio y listo. En esa época. Y no más en esa época. Luz María, ¿hasta qué año estudiamos? Hasta quinto. Hasta quinto. Hasta quinto de escuela. De escuela, ¿sí? ¿Y qué pasó? ¿Por qué no seguimos estudiando? ¿Qué pasó? Pues no, cuando eso como que los padres pensaban que mandarlo a uno al colegio era algo malo, pensaban que uno se iba a volver malo si lo mandaban al colegio. Ese era el pensamiento de los padres míos. Ajá, sí. Entonces, que lo tenían que mantener uno ahí en la casa. En la casa. Para cuidarlo bien. Para cuidarlo bien, ¿no sé? Ese era el pensamiento. No, y también que no había con qué. Y era que no había baños, la pobreza era mucha. Uno no tenía con qué hacer más estudios. Entonces, ella logró hasta segundo. Y hasta segundo. Y lo mañana hasta quinto. ¿Sí? Bueno, y esta tercera generación, ¿hasta qué año estudiamos? Yo soy graduada. Graduada, ya hasta 11 de bachillerato, Luisa. Sí, hasta 11 ¿Dónde estudiaste? En la institución educativa Viboral. Sí. ¿Y qué te llevó a escoger la parte agropecuaria, Luisa? Pues yo he sido siempre del campo, mis padres y yo, mi crianza está en el campo. Sí. Entonces a mí me gusta mucho el campo, aprender sobre los cultivos, sobre los animales, sí, cómo poderlos sanar, un cultivo cómo poderlo manejar. ¿Y aprendiste cosas allí en la concentración? Sí, yo aprendí bastantes cosas. Sí. Yo estudiaba con el SENA, entonces nosotros aprendimos mucho en producción agropecuaria. Y tengo aquí escrito que Luisa ya a sus 17 años de edad sabe castrar un cerdo. Sí. ¿Sí? Sabe deshiervar sábila, ordeñar vacas, cargar leña, coger frijol, ¿sí? Todo eso lo aprendimos allí en el colegio. No, desde mi casa, pues en el colegio también se forja eso, pero sí, desde mi casa mis padres me enseñaron eso de cultivar. Ya fue un aprendizaje en la propia casa. Sí, fue un aprendizaje que yo en el hogar. Ajá. ¿Qué sabemos de la parte de la agricultura? Pues Marina, así no hayamos llegado hasta el 11 de bachillerato como Luisa, pero ¿qué aprendimos del campo? Pues del campo, uno como ha sido criado en el campo, entonces uno aprende mucho de ahí, aprende mucho de los cultivos y de los animales, no porque tenga un estudio, sino por vivir ahí, por compartir con todo eso. Entonces, y también sabemos ordeñar, claro, castrar un cerdo. No, hasta ya no, porque pues a ella le enseñaron eso en el colegio. Ajá, sí. Entonces ya esas son cosas que yo sí no las sé hacer, pero entonces
las otras cosas, uno del diario ahí, uno compartiendo con esas cosas, pues aprende uno. Bueno, y pasemos para esta tercera generación aquí, la abuela. ¿Qué sabemos del campo? ¿Qué aprendimos del campo, por ejemplo? Pues yo en el campo sé coger café, sé abonar cafetales y yo deshiervo por ahí el cebollar si quiere y el jardín. También, ¿sí? Y en este momento estamos viviendo en una vereda, ¿no es Sí, cierto? yo vivo en un campo. En el campo, ¿no es cierto? Y en la cotidianidad que dedicamos el tiempo, por ejemplo, en el día. Ahora, digamos Sí, ahora, ujú. pues al sombrero más que todo, cuando entramos en cosecha de café, cojo café. Sí. De armas tomar para lo que resulta también en Sí, el campo. yo del campo sí de lo que resulta hacer. Bueno, ¿cuánto tiempo dedicamos del día al sombrero, por ejemplo? Pues ¿En el día- horas o cuánto tiempo? Como en horas, sí trabaja uno por ahí 3 o 4 horas en el día, porque uno no trabaja de seguido. Sí. Uno se levanta, hace todo, se baña y organiza todo y ya se siente. 3 o 4 horitas a tejer. En el día, sí, en el día, En el día. Se trabaja por ahí 3 o 4 horas. Listo. Luz Marina, ¿cuántas horas en el día a tejer? Pues qué le digo, yo como ahorita estoy acá en el pueblo Sí. viviendo, pues entonces los oficios se hacen más fácil porque uno en el campo pues que tiene que ir por la leña, montar, entonces va pasando el tiempo. En cambio acá pues es más fácil, más sencillo. Yo sí le puedo dedicar por ahí de 6 a 8 horas al sombrero 6 diario. a 8 horas. La mamá de 3 a 4 y la hija de 6 a 8 horas. ¿Sí? Y pasemos allí a la nieta. En un día, ¿cuánto tiempo dedicamos a tejer, Luisa? Por ejemplo, en tu Hay tiempo. 2 horas o 3. 2 horas. ¿Y qué otras cosas, ahora que ya no estás estudiando, a qué te dedicas también en tu tiempo libre, por ejemplo? Pues veo mucha televisión, me gusta mucho así cuando pasan boletes por debajo de la puerta y que son cosas para uno aprender. Sí, ajá. De uñas, de cabello, de hacer comidas, eso me gusta. ¿Te llama la atención? Sí, entonces me gusta esas. Entonces me voy a aprender. Habíamos hablado ahorita que es importante que los clientes se den cuenta de la parte de la calidad del tejido y vamos a mostrar dentro de la calidad están los crecidos, ¿no es cierto? Entonces vamos a mirar cómo estas 3 mujeres tejedoras aguadeñas evidencian que tienen un proceso de aprendizaje, también de enseñanza de tejido en Irak. Este sombrero lo hizo María Gilma y dentro de este sombrero logramos ver que hay unos crecidos. Vamos a hablar un poquitico cuántos crecidos tiene este sombrero y en cuánto creemos que a futuro se puede vender. ¿Cuántos crecidos? ¿Cómo fue? Tiene eso? 4. Tiene 4 crecidos. Lo podemos mostrar aquí, acercar. Tiene 4 crecidos, el primero a la 1, Sí, el segundo a las 2, sí. el tercero a las 3 y Sí. el cuarto ya... En el borde de la, Sí, todo de la el borde copa. de la piel. Ujú, sí. Y este sombrero es de paja natural. Pues de, Sí, que es este como- sombrero es paja sí. cruda, pues es paja sin echarle nada. Nada de azufre ni nada, paja natural. Paja. Bueno, ese sombrero, ¿en cuánto lo podemos vender, María Gilma? Este sombrero se vende 38, 40 mil, según el ala que lleve. Si Según el está ala. bien alón, vale Sí. 40, si no 38. 38. Y tiene 4 crecidos. 4 crecidos. Bueno, vamos a voltearnos para la segunda generación, para acá, para donde Luz Marina, y vamos a hablar cuántos crecidos tiene este sombrero. Este sombrero tiene 5 crecidos. Ah, bueno, tiene un crecido más y lo podemos mostrar, ¿no es cierto? Ve Aquí se acá, lo ve. tiene el primero, Sí, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Tiene un crecido más que el de su mamá, ¿no es cierto? Es un crecido más, sino que estos crecidos son seguiditos. Sí. No son así a las 2, a las 3 como dice ella, sino que estos sí son seguiditos. Los crecidos son tipos. Y este sombrero con esos crecidos, la calidad, usted como artesana, es distinta a la calidad al tejido de su mamá, por ejemplo. Sí, por lo que este tejido ya viene siendo fino. Es más fino. Ya Ajá. más fino, con harta más paja. Sí, tiene más paja. Y su mamá decía que dependiendo del ala, el sombrero lo podía vender de 38 a 40 mil pesos. ¿De cuánto podemos estar hablando que este sombrero se puede vender a un turista, por ejemplo? Este sombrero, el precio del sombrerito es de 100 mil pesos y se le hace nomás de 12 a 13 centímetros de alto. Ya hay una medida precisa del ala. Sí, pues ese es por ejemplo, éramos este que es un encargo, me lo Sí. pidieron de eso de ala. Claro Sí. que dependiendo del gusto puedes hacerle más ala o Y menos valdría ala. más. Y valdría ¿Cuánto más. es el precio máximo de este sombrero si tuviera un ala más? Pues si más uno le larga? hiciera un ala
así grandísima, 120, 130. 130.000 pesos, interesante, ¿sí? Bueno, volteemos allí el sombrero número 3, vamos a, y yo no sé Luisa por qué se ríe, no sé por qué la abuela se ríe y no sé por qué la mamá se ríe, a ver, ¿por qué nos reímos por aquí? María Gilma, Yo casi creo que es que Luisa tiene pena, porque lo voltea y ve que está como algo pegadito, pero gracia, porque la niña apenas empezó el primer sombrero. Bueno, el primer sombrero. sí. ¿Y por qué la mamá se ríe? A ver, ¿qué fue lo que Porque me parece muy interesante pues el oír decir que la hija mía ya voltea un sombrero, entonces Ajá. me parece gracioso de saber que ella ya voltea un sombrero a mostrar. Bueno, y ella sabe responderme la pregunta de los crecidos también, usted lo pregunta, ella Sí, sabe ya, ella ya, bueno, de entonces eso a ver, sí sabe, ustedes sabe. van a quedar calladitas, ¿no es cierto? Entonces, Luisa, ¿cuántos crecidos tiene ese sombrero? 2. Dos. Y Luisa se ríe, ¿no? De 5 pasamos a, perdón, de 4 a 5 a 2, porque nada más tiene 2 crecidos Luisa, ¿qué es lo que pasó allí? A ver. No, pues apenas aprendiendo, entonces le echamos todo más. O sea, estás queriendo decir que si tuviese muchos crecidos fuera mucho más complejo tejer, o sea, Sí, porque como yo no sabía, entonces Sí. cada que era con menos paja. Por ejemplo, acá ya Sí. es diferente la calidad porque yo ya estaba aprendiendo, entonces Sí. ya puedo manejar más abundante paja. Ah, bueno, o sea, 2 crecidos, pero para iniciar está bien, ¿no es cierto? Pues sí. Listo. Luisa, ya vamos a ponerle un valor a ese sombrero. Empezamos aquí con el de la abuela, que va de 38 a 40.000 pesos. Pasamos al de tu mamá, que va de 100.000 a 120.000. Vamos a darle un valor a ese sombrero. ¿Cuánto crees que puede costar ese sombrero que vas a vender? El primero en tu vida. Pues la verdad no sé. Sí. Porque como tiene ya 2 calidades Ajá. de tejido, uno demasiado feo y el otro más o menos. Sí, ajá. Entonces, no sé, pon unos 20.000 pesos y me darán por eso. 20.000 pesos, bueno, pero ¿qué piensan ustedes, independientemente del valor, así sea menos que el de ustedes, qué piensan ustedes que hacía Luisa le meten por su sombrero? ¿Cómo ven ustedes el Pero valor? yo digo que ella ya se anima del hecho Sí. es que le den plática por él y ella le dice, me compro otro cuarto y me empiezo otro. Usted Sí. y que le quede alguna cosa, ya ve que Sí. se anima. Y yo digo que con el tiempo ella va a tejer muy bien. ¿Por Ella va a qué? tejer muy bien. ¿Cuáles son los indicios y las pruebas para...? Por lo que vea en la copa al ordinario y vea la como va de bonita. Ujú, o sea- Entonces si esto es el primer sombrero y aprendiendo ya ella, yo creo pues que haciendo varios sombreros el tejido de ellos la calidad Sí. es muy buena. O sea que en este momento podemos decir que el alumno supera al maestro, no. O sea, que de pronto la ha superado usted y hice por más de 120.000 Pues pesos. yo creo que si sigue como va, sí. Sí. Sí, porque mire, es que el primer sombrero y esa ala le está quedando muy bien. Bueno. Demasiado bien, diría yo. Exacto. Y estamos viendo en este programa, que ya vamos llegando como a la parte final, que en estas 3 generaciones hay muchas diferencias marcadas y logramos también ver que hay semejanzas, que hay de similitud entre las 3. ¿Qué cosas tienen de las 3 en la forma de ser? ¿En qué cosas tienen como similares? La nobleza, cosas que usted diga, "Ay, eso se lo heredé a mi mamá y lo tiene también la nieta". ¿Qué cosas hay similares en las 3, por ejemplo? Pues no sé, la paciencia Sí. para poder aprender. Ujú, La sí. paciencia y la inteligencia, porque ellas son muy inteligentes. O sea que la nieta también es demasiado inteligente. Bueno, ¿qué cosas tienen similares las 3, por ejemplo, Luz Marina? Pues yo digo que el ver aprendido esto es de paciencia, ¿verdad? Sí, porque Sí. pues mire, cada pajita no haber aprendido a lidiar con cada pajita de esto y no sé, pues ¿qué tenemos de parecido las 3? A ver, ¿qué dice la abuela? Yo digo que tal vez porque aprendí yo y ellas también aprendieron y Ajá. ven que eso es muy bueno porque que más que uno hace platica. Y lo disfrutan. Por eso, y que se compran lo que ellas quieran con eso, lo mismo yo me compro lo que yo me guste. Ujú, sí. Bueno, estamos aquí tejiendo historias. Vamos a la última pausa antes de terminar el programa, reconociendo que 3 generaciones tienen muchas diferencias, pero también algo similar, y es el tejido en Irak.
Bueno, y ya para la parte final, aprovechando que estas tres mujeres nos cedieron un espacio importantísimo de acá, de su labor artesanal, en nombre de Corporación Tejedoras Virgen de la Loma, queremos, señoritas y señoras, darles este obsequio, esta camiseta Luisa, Muchas gracias. esta para la hija y esta para la abuela. ¿Sí? Es una camiseta que les tenemos de recuerdo de nuestro programa Tejiendo Historias. Agradecerles por habernos abierto las puertas de su casa, porque sabemos que conservan este legado tan importante que es el tejido en sombrero. No lo pierdan. Y señorita, la labor importante, Luisa, es que cuando seas mamá en un futuro, no sabemos todavía cuándo, si es una hija, tratar de enseñarle al menos ese tejido en Irak, ¿no es cierto, Luisa? Sí, sería muy bueno que la generación de esta época aprendieran, porque es que la tradición de nuestro pueblo se está acabando. Sentimos eso. Ya las muchachas como que les da pena, pereza, aprendieron a estar calle arriba y calle abajo, que aprender un arte tan bonito. Sí, entonces no lo vamos a dejar perder, Luisa, ¿no? Pues no. Bueno, ¿qué mensaje le damos a los televidentes, Luz Marina, para que no se vea esta tradición del tejido en Irak? Pues yo digo que es algo pues que se puede en sus ratos libres aprender a tejer y que lo pueden hacer en las casas, pueden estar en la propia casa y que se animen, que tejer no es maluco. Es rico. Es rico. Disfrutamos. Y el mensaje de María Gilma. Y yo lo mismo lo digo, que trabajar es muy bueno, no tener el tiempo ocupado en el trabajo, muy bueno. Bueno, listo, entonces nos vemos en nuestra próxima misión. Espero que hayan disfrutado mucho este programa intergeneracional de Tejido en Iraca, para demostrar que no solamente nuestros antepasados tejieron, sino que hay jovencitas que se motivan y quieren seguir con este legado. Muchas gracias y hasta nuestra próxima misión. El anterior programa fue una realización de Teleaguadas, la nueva imagen de nuestro municipio.